Bendiciones, mis amados. Qué bueno volverles a ver y que ustedes me permitan entrar allá a la intimidad de su casa. Pero lo más importante es que el Espíritu Santo logre entrar a la intimidad de tu ser espiritual. Que la base de datos, el corazón, esta noche sea maquillado. Que la espada del Espíritu entre y circuncide lo humano y lo divino, para que haya una regeneración completa y que el corazón pueda llevar la transformación del alma. Bueno, estamos en una parte muy gloriosa, porque es un tiempo en donde el Espíritu Santo está llevando a la iglesia a moverse de la manera que el Señor Jesús la enseñó. Y para eso nosotros necesitamos conocer nuestro oficio como sacerdotes y profetas. Sí, tú eres sacerdote y eres profeta también. ¿Sabes quién lo hizo? El Señor Jesús. Cuando Él hizo que de aquí, de la entrada, aún del atrio exterior, pudiera llevarnos por todos los pasos hasta meternos en un solo lugar, donde está la presencia de nuestro Señor, donde podemos contemplarnos y abrazarnos no solo a nuestro Creador, sino a nuestro Salvador, el Señor Jesús. Cuando podemos disfrutar del resplandor de su gloria en la Escritura, en el Cristo. Y cuando eso es iluminado por el poder, por los ojos de Dios, el Espíritu Santo, y nos revela ese Cristo en nuestro corazón, aprendemos a saber cómo somos de amados por ese Dios y los deseos que ese Dios tiene de hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Porque la pasión nace cuando toda la gente tiene una mentalidad apostólica y profética y sacerdotal. Cuando tú sabes que nos hicieron con la capacidad de movernos en el santuario de Dios. Porque Jesús dijo que Moisés había escrito de él, pero el Señor dijo que Él iba a hacer este tabernáculo, aquel templo que les parecía glorioso, hecho por Salomón, y en donde Herodes se jactaba de vivir en él, que fue destruido después y quemado. El Señor hizo uno glorioso, no de manos humanas, hecho por la mano de Dios. Lo que estaba conservado y guardado en el cielo para ti y para mí, está instalado en todo aquel que ha recibido al Señor Jesús como su Señor, en donde ha sido sellado con todo el poder y la plenitud de la llenura del Espíritu. Ahora es llenar nuestro ser interior de esa gloria. Y en eso estamos cuando hablamos del tabernáculo. Y estamos hablando del lavacro. Aquel lugar que, como hablamos en el capítulo anterior, donde tuvimos muchas dificultades con cámaras, sobre aquello que Dios mandó hacer de la vanidad de la mujer judía. Algo que había aprendido en el mundo, en Egipto, donde eran esclavas de estar brillando sus espejitos de bronce para contemplar su belleza, y ya hablamos de esa codicia narrada por Isaías. Ahora entremos a la operación del lavacro. ¿Cómo es que trabaja el lavacro en el tabernáculo? Porque si lo entendemos y lo aplicamos a nuestras vidas, cuando lleguemos a esa parte dentro de nuestro ser interior, vamos a estar de gloria. Hecho de la humanidad lasciva, engordada de la vanidad de las mujeres. Pero no son mujeres las que se miran ahí, son hombres. Porque por el más piadoso israelita, lo más que podía llegar era al atrio, aquí en la posición de
el altar de bronce donde se quemaban los holocaustos. Pero este lugar era solamente para los sacerdotes. Profeta, ¿y qué quiere decir eso? Gracias por levantarme la mano. Vi tu inquietud. Sencillamente que para poder oficiar para el Señor nuestro Dios hay que ser sacerdote. Si no, Dios hubiera roto su propia palabra. Para oficiar en la presencia de Dios hay que ser sacerdote. Aquellos tenían que ser de la línea de Aarón. Y no importara que fuera rey, no podía estar donde estaba el sacerdote. Por eso David hablaba de cuánto él deseaba vivir en los atrios siquiera. Pero gracias a nuestro Señor Jesús, no solamente nos ha metido en los atrios, hace utilizar el lavacro de Dios en nosotros y nos metió al lugar santo santísimo para que pudiéramos vivir en la presencia y en la gloria de Dios. Aquí es donde los sacerdotes, di tú y yo, sí, señálate tú, porque tú y yo somos sacerdotes por nuestro Señor Jesús, que mora dentro de nosotros como el sumo. Ay, ay, ay. Aquí era donde el hombre tenía que dejar su humanidad para ir a servir a lo divino. Mira mis apuntes, lo que tengo. Mira esto. Pero todo esto tenía como base traer una enseñanza física. O sea, tú ves que todo esto es tangible, pero representa algo espiritual que estaba en el cielo y iba a ser colocado en nosotros. Y con significado a los sacerdotes arónicos, que tenían que tener muy presente antes de oficiar en el lugar santo y santísimo, que era el lavacro, el cual había sido hecho de lo que servía de alimento a la vanidad de sus mujeres, los espejos. Quedaba bien claro que para entrar al lugar de encuentro con lo santo había que contemplarse enfrente de lo que era el simbolismo de un espejo para reflejar nuestra humanidad. Y ya habían pasado por el altar de bronce. Ya el pecado había sido puesto sobre el animal inocente. Pero ahora Dios, para oficiar en su presencia, va a comenzar a pedir del sacerdote cosas más allá de haberse perdonado el pecado. Porque Dios te puede perdonar los pecados que tú tengas hoy. Pero hay una raíz allá dentro de ti, tus intenciones, tus motivaciones, que llaman los pensamientos del pasado para desear regresar de nuevo a hacer lo mismo. Y es aquello que estamos teniendo siempre encima de nosotros. Y esto tenían que hacerlo todos los días. Mira esto. Había que contemplarse frente a lo que había sido los espejos para dejar toda jactancia, presunción, arrogancia, por cualquier obra que hubieran hecho con sus manos o en su caminar entre el pueblo. Porque solo purificándose de toda vanidad podían entrar en comunión con Dios, o toda habilidad o astucia de hombre debía de quedar en el lavacro, donde se hacía uso de la meditación y la reflexión. Porque no podías entrar a lo santo con motivaciones equivocadas, con intenciones ocultas. Aunque no estabas en ese momento ejecutando el pecado, no podías tener el deseo o la codicia de hacerlo. Porque ellos sabían que si entraban sin dejar allí las cosas que los atormentaban, acá adentro perecerían. Perecerían. Por eso el lavacro era algo muy importante en la vida sacerdotal. Y lo es hoy. Que no sabemos en dónde queda y cómo utilizarlo, eso es otra cosa. Pero cuando todas estas figuras desaparezcan y entramos en la tercera etapa, en la gloriosa, en la de la iglesia,
Vamos a mirar en dónde está el lavacro y qué representa y cómo manejarlo. Dice en Éxodo 30, 18, 21, cómo se ordenaba que ellos tenían que lavar sus manos y sus pies. No era que ellos sacaban el pie y lo ponían adentro del tazón. No, 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 no. Ni que venía otro sacerdote de menos categoría a echarle agua para que él se lavara las manos y los pies como se hacía con los sirvientes en las casas. No. Él tenía que sentarse y tomar lo que había dentro del lavacro, que era agua limpia, que representaba la palabra de Dios servida en ¿dónde? Servida en un tazón de madera forrado en bronce. Y la madera era acacia. Y la acacia nos representa a nosotros. Lo estuvimos estudiando en los primeros capítulos. Pero esta acacia forrada de la justicia, porque es el bronce, dice que ya el hombre está justificado por el holocausto que pasó aquí. Pero el agua que está dentro de la justicia debe de ser usada. Y así como le era entregado el cuchillo a aquel que iba a ofrecer el animal inocente para traspasar sus pecados y sus faltas en él, y él tenía que degollar con su propia mano el animal, porque ese era el valor del sacrificio, que el pecador sintiera el instalar su pecado en un inocente y el tener que matarlo, porque eso era lo que iba a representar a nuestro Jesucristo, Señor mío. De la misma manera en el lavacro, la palabra estaba representada en el agua, pero teníamos que usarla nosotros mismos. El sacerdote tenía que sentarse enfrente de lo que brillaba como espejos, que era un simbolismo de mirar sus intenciones, sus motivaciones, sus maquinaciones. ¿Cuál era el interés que lo llevaba ahora al lugar santo? Si era la gloria del hombre o ir a encontrarse con la gloria de Dios. Al mismo tiempo se iba formando su santidad, porque tenía que hacerlo día a día, antes y después de cada oficio. Y dice que él tenía que tomar un jarro más pequeño. Y aún hasta el día de hoy, nuestros hermanos los judíos, aunque a muchos no les gusta que yo les llame hermanos, yo no tengo la culpa. El Señor dijo que ellos eran el olivo real. ¿Qué hago? Como lo es hasta el día de hoy, que se purifican sus manos y sus pies y muchas otras partes de su cuerpo, ya que no tienen holocausto que poder ofrecer en un altar. Entonces usan todas sus purificaciones bajo el lavacro. Pero esos son rituales. Ellos aquí estaban haciendo rituales que llevaban forma espiritual. Ya había lidiado con el pecado al colocarlo en el holocausto, pero ahora tenía que lidiar con sus motivaciones, sus intenciones, sus prejuicios, al sentarse enfrente del lavacro, lo que había sido hecho de los espejos, lo que le reflejaría su ser interior. Y tenía que comenzar a meditar y reflexionar conforme a la escritura que conocían. Y en base de ella, día a día, mañana tras mañana, cada vez que se hacía un holocausto, cada vez que se entraba al lugar santo y se regresaba de él, tenía que contemplar sus hechos, sus palabras. Todo lo que había hecho al lavarse las manos representa lo que tú haces, y al lavarse los pies por donde tú anduviste caminando. Esta gente tenía que examinarse permanente y constantemente. En ellos no era un chiste.
Equivocarse representaba morir. Eso sí era delicado. Mira lo que tengo en mis apuntes. Éxodo 30, 18, 21, vemos cómo el Señor ordena no que metan las manos y los pies al lavacro, sino que saquen agua y se laven. Es un ritual aprendido por ellos, pero significa algo más que hacerse higiene. Porque esto no sucede en una casa o en un baño público como se acostumbraba en aquellos tiempos. No, es al frente de la puerta que da lugar a acceso al lugar santísimo. La primera vez que los lavó fue Moisés en Levítico 8:6 y representaba que estaban consagrándose, separándose para servir a Dios. Y esto tenía que ser muy tenido en cuenta por ellos. El lavacro demanda consagración a Dios. Por eso solamente lo podían hacer los sacerdotes, consagrados al Señor. O sea, para el lugar que voy, que es la presencia de Dios, tengo que ir consagrado en santidad. ¿Cómo sería la misericordia de Dios operando en este lugar con estos hombres que, igual que tú y yo, estamos sujetos a diferentes tipos de pasiones? Donde todavía la codicia del pecado nos asedia. Pero ellos no tenían un Cristo como nosotros, que sí venció el pecado, para que nosotros lo miremos a Él y recibamos la fortaleza para caminar. Ellos dependían de la ley. Ellos dependían de tener que hacer esa reflexión permanente, diaria y constantemente, para que sus vidas no fueran arrebatadas allá adentro. Mira esto. Cuando sacaban el agua del tazón o el lavacro con una vasija más pequeña y vertirla sobre sus manos y pies, simbolizaban la meditación de la palabra sobre sus hechos y en el caminar el día a día, para entonces reflexionar y arrepentirse y pedir clemencia al Padre antes de entrar al lugar santo. En esto consistía la consagración, en lograr un estado de santidad. Por eso solo era usado por los sacerdotes como método de purificación, donde la palabra era el limpiador de las impurezas. Al caer sobre estas, le mostraba su incapacidad de mantenerse limpios, a no ser por la misericordia de Dios. Qué cosa maravillosa que el Señor nos puede decir que estamos lavados por la palabra. Y le dijo a sus discípulos: no es necesario que os lave sino los pies, por donde tienen que caminar todavía. Pero hasta hoy todo lo que han hecho conmigo está lavado por la palabra. De allí que el lavacro fue hecho de los espejos de sus mujeres, para que de la misma forma ellos pudieran mirarse y contemplar su ser espiritual. Porque había que renunciar a todos los yo y los egos para poder servir a Dios. O sea, conscientemente debían apartarse del viejo hombre para poder entrar en comunión y servirle a Él y ser efectivo en este servicio. O sea, esta gente tenía una conciencia de que si no había esa purificación de sus intenciones, de sus deseos, de lo que pudieran maquinar, aunque aquí hubieran pedido perdón por su pecado el que cometieron, para ir al lugar santo había que purificarse de toda intención, de toda maquinación, de toda motivación errada. Porque si eso no era expuesto y lavado por la palabra de Dios que ellos conocían, y saber de la clemencia de Dios y entrar perdonados a ese lugar, ellos sabían que perecían. O sea, el lavacro es un sitio de purificación permanente y constante, en donde la palabra de Dios viene a nosotros y nos dice: limpio. Pero ¿qué pasa cuando esta gente que sí temía, que si entraban allí y no habían purificado sus hechos, sus palabras, sus pensamientos, podían morir?
En el caso nuestro, por ejemplo, y no es el momento de hablar espiritualmente en nuestra vida de lo que es el lavacro, pero no puedo pasar por alto en decirte, ¿haremos nosotros algo así parecido? En donde sabemos que ya nuestro Señor pagó por nosotros, que cargó nuestro pecado y nuestras debilidades, que lo nuestro lo codició a Él para que pecara, mas Él venció para que nosotros en su nombre pudiéramos vencer. ¿Hacemos uso de esa purificación diaria? Profeta, usted no está metiendo en ley. No, te estoy recordando que sin purificación y sin santidad nadie verá a Dios aquí en la tierra y menos allá arriba. Sí, pero es que yo soy santo en lo que el Señor Jesús hizo. Sí, Él te mira a ti santo porque estás cubierto por la sangre del Señor. Pero tu vida espiritual aquí será un desastre, o estarás todos los días usando un lavacro para purificar tus dichos, tus hechos y tus palabras, tus pensamientos. Estás permanentemente sometiendo las cosas que te asedian y que te codician. Eso es el lavacro. Mira cómo sigue hablando. A diario debían examinarse para hacer uso de la misericordia y recibir perdón. De allí que la consagración colocaba en sus corazones abandonar el pecado y no regresar a él. Una función tremenda del lavacro. Cuando estás al frente de donde la justicia de Dios sobre el hombre lo contiene adentro, su contenido es el agua que representa la palabra, está hablando de que es la posición de mirarse en lo que nos está codiciando para exponerlo a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios se encargue de arrancarlo de nuestras vidas de una vez y para siempre y no regresar al pecado. Eso es lo que pasa con los encuentros que se hacen de mujeres, de hombres, de niños, de jóvenes. Se separan 3 días para el Señor, a veces lo hacen de 4 o de 5 días, pero es un tiempo de consagración para purificarse. ¿Cuánto le hace falta a la iglesia tener más continuamente estos encuentros? Porque tendríamos a una iglesia caminando en purificación y en santidad, porque son cosas que el ritmo de la vida diaria no nos lo permite hacer a muchos. Pero esa es la disciplina que Dios quiere. El lavacro significa abandonar el pecado para no volverlo a hacer, para poder ir en el día a día en un camino de santidad, en un camino de consagración. Porque la iglesia de este siglo o se consagra al Señor o lo que se llame iglesia va a estar destruida por el mismo creyente que ha tomado el evangelio muy light. No quiere responsabilidades espirituales. Se ha convertido el servicio del domingo en un club social. ¿Quién lleva el mejor vestido, el mejor carro, las mejores joyas? ¿Quién huele mejor? ¿Quién trata de impresionar al otro? Aunque por dentro, si el lavacro nos reflejara nuestro ser interior, nos demandaría abandonar el pecado. Porque la purificación diaria va ajustando una mejor comunión con Dios en el día a día. Esto es ineludible. Ineludible. Si queremos que la gloria de Dios resplandezca en nosotros, si queremos que Dios use nuestros sentidos, como lo dice Hebreos, sentidos que tienen por la experiencia en el trabajo espiritual, estar adaptados a la comida sólida, que pueden discernir fácilmente entre el bien y el mal, es porque tú le prestas tus ojos para que el Señor mire por ellos. Tú le prestas tu oído para que Dios te hable. Tú no hablas lo que tú quieres. Tú le prestas tu boca para que Dios hable.
Ahora, ¿qué necesidad tendrá Dios de usar tus ojos, tu boca, tus manos, tus pies para hacer la obra? Porque Él lo programó en hacerlo con nosotros, sus hijos. Porque el que vino a salvar el mundo vive dentro de ti y vive dentro de mí. Necesita tu oído para hablarte y hacerte ver por tus ojos lo que Dios está viendo en tu vida y en la vida de los demás. La gloria va a ser cuando nuestros sentidos estén a servicio de nuestro Dios. Nuestro oído escucha a Dios y nuestros ojos puedan ver lo que Dios ve. ¿No fue eso lo que dijo Jesús en Juan capítulo 3, versículo 12? Yo hablo lo que oigo y hago lo que veo. Esa es la dimensión en que tenemos que ir. Pero tenemos que hacer uso del lavacro diario dentro de nuestro ser interior. Mira esto. La purificación diaria va ajustando una mejor comunión con Dios en el día a día. Por eso este lavado lo hacía cada uno, demostrando así la búsqueda personal de la santidad sin la cual se puede oficiar para Dios. Esta gente sabía que ellos tenían que ir al día a día, en cada momento, a examinarse ellos mismos, a que su ser interior, más adentro, la conciencia, les dijera qué habían hablado mal, qué habían dicho mal, qué habían hecho con sus manos, qué obra, por dónde habían estado, en qué pasos andaban. Cuando nosotros estamos ejecutando la operación del lavacro, nuestra santidad es progresiva. La conquista de la presencia de Dios en nuestra alma y nuestro corazón será como río que nos atropella. Ya no estaremos diciendo ¿dónde está? No, es que se nos sale la presencia de Dios. Aunque ya ellos habían pasado por el altar de bronce o el lugar de expiación por el pecado, entendían que en este había salvación, en el holocausto. Pero en el lavacro encontraban la manera de purificarse en lo profundo de su corazón. Lo que nos enseña que es imposible el servicio y adoración en los lugares santos. Repite conmigo, por favor, que esto es maravilloso. Es imposible el servicio y la adoración a Dios en los lugares santos. Y están dentro de ti. Aquí por lo menos era este espacio llamado lugar santo y lugar santísimo. Pero aún así ellos sabían que era imposible entrar a servir ahí si primero el corazón no ha sido expuesto. Era imposible el servicio y la oración en los lugares santos donde habita Dios para intimar con Él, sin pasar primero por el lavacro. Pero ¿qué tal esta otra? Cuando ya ellos se habían purificado y pasaban a oficiar en el lugar santo y el santísimo, al salir de este lugar, tenían que regresar de nuevo al lavacro. Esto sí me parece increíble. ¿Cómo es posible que yo me tengo que purificar? El Señor es hermoso. Y nos enseña con ese lavacro increíble. Se tenían que purificar para ir a los santos. Ya habían servido, habían estado ahí en el lugar santo todos los días como lo hacían. Tenían la luminosidad de el candelero, que vamos a estar hablando de él después, sobre sus espaldas y ellos contemplando los 12 panes que simbolizaban las 12 tribus, con su aceite y su incienso encima. El lugar en donde para quemar incienso las lámparas tenían que estar limpias, y vamos a hablar de eso más adelante también, donde se oficiaba los requisitos que Dios había mandado a hacer para que ellos en ritual lo hicieran, y a lo mejor lo hicieron muchísimos años, y no hay un relato establecido
en el Antiguo Testamento que nos enseñe el simbolismo que ellos pudieron apreciar de cada una de estas cosas. Hasta el lavacro hay muchas cosas. En pocos renglones, pero las hay. Pero después de ir a oficiar al Señor, después de estar al tanto del candelero, de limpiarlo, de su aceite, de su mechita que estuviera volteada por la hoja dentro de una fruta que han hecho parecida a un almendro, pero que contenía la mecha adentro y salía así torcidito para poder que alumbrara hacia donde Dios dijo que alumbrara, hacia los panes de la proposición. Hablaremos de eso después, claro que sí. Después de oficiar todo ese poco de rituales y mantener todo en el orden que Dios había dicho, ellos sabían que se habían purificado para estar dentro de donde Dios establecía toda su santidad y su presencia. Pero ahora, al salir, después de oficiar, el sacerdote tenía que volverse a sentar al frente del lavacro. Ay, ay, ay. Volver a tomar agua. Volver a lavarse las manos y a lavarse los pies. Profeta, ¿y ahora para qué? Gracias por preguntarme. Déjame tomar agüita primero. ¿Qué habían hecho allá adentro? Oficiado para Dios. ¿A dónde salían ahora? A los atrios, donde estaba el lavacro, el altar de bronce y los animales y el atrio exterior y todo el pueblo aquí alrededor. Muchos piadosos judíos, hebreos, contemplaban cómo los sacerdotes habían oficiado aquí adentro y ahora salían de estar en el lugar de encuentro con el Señor. Entonces tenían que purificar las acciones. Ay, entonces tenaz. Las acciones que habían hecho adentro para que en el lavacro se limpiaran de la gloria. Ay, 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 ay. Sí, cosa que no hacemos muy a menudo. Ellos venían de oficiar para Dios y tenían que limpiarse los hechos que habían ellos elaborado allá dentro y por donde sus pies se habían desplazado en medio de la santidad, una demostración de que lo que había sucedido con ellos allá adentro no era mérito de ellos, sino un llamado escogido de Dios, y que el haber servido en la presencia, en la gloria, no era de hombre, sino que era divino. Y que entonces no se fueran a endiosar, que fue lo que el Señor le recalcó a todos, llamándoles víboras, porque rezaban grandes oraciones y andaban con unos vestidos demandando una santidad que no tenían en público. Tumbas blanqueadas, llenas de huesos muertos, puros RT, religión y tradición. Ajá, apréndatela. RT, religión y tradición. Van tatuados en la frente. Salen de hacer algo en donde la gloria del Señor se postró. Y ahí de cortesía dicen, sí, eso fue lo que Dios hizo. Pero el comentario más central es, ¿tú viste cómo Dios me usó? ¿Tú viste lo que pasó? ¿Tú viste cómo se sanó? ¿Cómo creció? ¿Cómo tal? Esa es la gloria que Dios quiere, que no caminemos con ella porque no es nuestra. El lavacro era para eso. El lavacro era para que toda la gloria en donde ellos anduvieron, en el lugar santo, y me imagino el día cada año que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, venir a dejarla en el lavacro como cosa que no fue un derecho ganado por ningún alma ni por ningún corazón.
Lo que pasó allá fue con permiso del Espíritu de Dios que te guió a caminar entre lo santo, entre lo perfecto. Por eso era volver a salir y volver a lavarse. Que tuviéramos en cuenta que lo que pasó, los hechos, las palabras, porque allá en ese lugar hay un lugar que se llama el altar del incienso, que ellos quemaron mucho. Algunas veces lo usaron, lo narra la Biblia, en la posición que hoy le es demandado a la iglesia. Pero es saber que todo eso sucede porque Dios fue el que nos escogió. Él dijo, usted no me escogió a mí, yo los he escogido a ustedes. Es un privilegio caminar entre los santos, entre la presencia de Dios. Profeta, pero es que yo no he llegado allí. Usa el lavacro, porque ya perdonado fuiste por Jesús. Usa el lavacro. Tienes que usar la fuente de agua. Mira esto. Así que el mismo Dios que perdona es el que nos santifica y es el mismo que nos acerca para manifestarse a nosotros y que podamos intimar con Él. Es una belleza, ¿verdad? Él crea todo el ambiente, toda la atmósfera en ese lavacro. No solamente para llevarnos a Él y perdonarlos en el altar del holocausto, sino que nos lleva al lavacro para santificarnos, para acercarnos a Él, para tener la posibilidad de manifestarse en nosotros. También quedaba claro que la naturaleza carnal, no la que tiene que ver con el pecado, debía de quedar afuera antes de servirle a Dios. Con Dios lo parece al revés. Mira este apunte. Primero te acerca al holocausto y te perdona los pecados. Porque algunos credos piensan que primero nos tenemos que purificar para que luego nos perdonen. Y con el Señor es al revés. Porque Él es Dios todopoderoso. Mira esto. Primero te acerca en el holocausto por tus pecados, colocando por su Espíritu el deseo de pedir perdón. O sea, hasta el Espíritu Santo nos redarguye para que lo podamos hacer mediante el arrepentimiento. Te perdona y después te purifica en el lavacro para llevarte a su presencia. Primero te perdona, después te purifica y luego te lleva a su presencia. Y lo que la mayoría de los credos creen y quieren que pase, y es lo que le exigen a la gente, es que primero te purifique para que Dios te perdone, para que estés en tu presencia. Pero Dios enseña que es al revés. Primero te perdona para que tengas la posibilidad de que el Espíritu Santo te pueda llevar al lavacro y te purifiques para poder servir en su presencia. Nosotros diríamos, primero nos purificamos y después nos acercamos. De allí que nuestros criterios o razonamientos quedan fuera de combate, porque si los contemplamos estaremos fuera de la comunión con Dios. Lo mejor es mirarnos en los espejos del lavacro, porque en este lugar hay crecimiento y se adquiere madurez en la convivencia con Él. Es un lugar de purificación diario, donde la obra de nuestras manos y nuestro caminar es examinado por nuestra conciencia y pesado contra su palabra en balanza. Esto se logra con la meditación y reflexión, y el resultado no solo será más consagración, sino mayor santidad. Porque estas confesiones permanentes rebustecen la conciencia de buen juicio y someterán al corazón a humildad y mansedumbre por el quebrantamiento diario de nuestra reflexión. Luego, lo que Dios quería enseñar es que el lavacro es una necesidad de purificación. ¡Wow! ¿Cuándo entenderemos esto, Padre? El lavacro es una necesidad de purificación. Profeta, pero es que ya no estamos en el tabernáculo. No es que ahora lo pusieron dentro de nosotros y se llama el templo de Dios. Tienes que buscar tu lavacro.
Ya vamos a llegar allá, no te preocupes, que lo vamos a encontrar. Luego, lo que Dios quería enseñar es que el lavacro es una necesidad de purificación, al hacer que ellos mismos se lavaran las manos y los pies, para no darle tiempo ni espacio al pecado. Profeta, ¿cómo se logra llegar a esa purificación y santidad? No dándole espacio ni tiempo al pecado. Apúntala. Si no le damos tiempo ni espacio al pecado en nuestro corazón, estaremos día a día purificándonos y caminando en una mayor santidad y estaremos más tiempo en la presencia de Dios. ¿Cómo? No dándole tiempo ni espacio al pecado. Ese es el fundamento del lavacro. Nadie podrá estar viviendo en la santidad de Dios si no está en esas condiciones. Para no darle tiempo ni espacio al pecado, que dependían de la purificación, la meditación en el mandamiento y la reflexión en su corazón para alcanzarla. Porque si la conciencia no es iluminada a la luz de las Escrituras, la conciencia es tu juez interior. Es el que se monta en la balanza juntamente con la palabra, y está la palabra diciendo lo que debes de hacer, y ella discierne tus pensamientos, ella discierne tus intenciones. Dice que la palabra tiene ojos para mirarte allá adentro, sí. Lo falso va a quedar descubierto cuando lo verdadero se le ponga enfrente. Lo que parece verdad va a estar parado hasta que la verdad de Dios se pare enfrente. Y cuando se mire en ese espejo, se va a dar cuenta que camina en lo equivocado, en lo errado, en lo falso. Porque si la conciencia no está iluminada a la luz de las Escrituras, el examen se haría en base a sus tradiciones, costumbres, astucias, para burlar el mandamiento. Y de esta forma, ningún sacerdote podría oficiar con una naturaleza caída en los lugares santos. Si se atrevieran a hacerlo, morirían en su presencia. Te quiero repetir esto porque esto vale la noche. Porque si la conciencia no está iluminada a la luz de las Escrituras, el examen se haría en base a sus tradiciones, costumbres, astucias, para burlar el mandamiento, y de esta forma ningún sacerdote podría oficiar con una naturaleza caída en los lugares santos, y si se atrevieran a hacerlo, morirían en su presencia. ¡Wow! ¿Cómo hemos olvidado estas cosas tan básicas? Quiere decir, para adelantarte un chispito de lo que viene después, permíteme, tomo agua. Que lo que Dios dijo que invalidábamos su palabra, que nos lava, que nos purifica, que nos mete en la santidad de Dios, que nos da como el permiso para poder oficiar entre los santos. Profeta, eso está grueso. Bueno, no tengo la culpa, está escrito. Sin santidad es imposible estar dentro de los santos. El que no esté vestido de traje, lo dijo Jesús, para estar allí en la fiesta, lo sacan y lo expulsan, y dice que allá afuera es el crujir de dientes. ¿Cómo hemos olvidado que para estar en la presencia de Dios, solamente para decir que la palabra dice que debemos de orar en espíritu? ¿Cómo vamos a poder orar en espíritu si nuestro ser interior está vendido a la tradición, a la costumbre, al hábito? Y oímos la palabra, conocemos el mandamiento, sabemos cómo hacerlo ejercer para otros, pero no lo aplicamos a nosotros mismos. Y si andamos corriendo a ver quién nos pega una palmada o un cocotazo, o nos da con el saco, o nos echa saliva, o nos sopla la frente, o te echa zancadilla y te tumba, a ver si ahí tú recibes la llenura del Espíritu. No,
Tienes que trabajar para que la llenura se meta en tu alma y en tu corazón. Profeta, ya usted metió obra. No es que el trabajo es espiritual, no es físico. Es entregar tu culto racional para que aquí sea asado, cocinado y devorado por el fuego. Ajá. Tenemos que madurar. No podemos seguir jugando a la iglesita. La iglesia tiene que salir allá afuera a impresionar por la gloria de su Dios a los que no conocen del Señor, y a los que conocen y se han apartado, o a los que conocen pero están ni fríos ni tibios, parecen muertos. Pero que la gloria y el poder de Dios en hombres y en mujeres se va a levantar en este tiempo para enseñar pureza, virtud, santidad y la gloria de nuestro Dios. Pero ya mi esposa me hizo señas. Se nos acabó el tiempo. Será hasta la próxima semana. Vamos a estar hablando sobre el candelero. En esta parte de aquí vamos a ir muy rápido porque aunque ellos lo hacían como rituales, me voy a enfatizar solamente en el simbolismo para nosotros, para cuando hablemos de lo que eso es dentro de nuestro templo, el que Dios hizo con sus manos, sepamos la responsabilidad y el oficio que tenemos que hacer. No es que debemos, tenemos que hacer como sacerdotes y como profetas de Dios. Padre, te doy gracias por esta poderosa palabra que tú has dejado el simbolismo del tabernáculo, pero que nuestro ser interior es un río de vida de Dios. Gracias, Espíritu Santo, en el poderoso nombre de mi Señor Jesús, que Él es el que simboliza todo este templo. Para Él sea la gloria. Amén y amén.